Estimados amigos y amigas, bienvenidos al programa de las Sendas Antiguas, un programa desde Chile, en la cual en esta oportunidad veremos el tema profético: la salvación viene de los judíos. Y vamos a comenzar en el libro de Juan, en el capítulo número 19, que dice así en el nombre de Dios. Dícele la mujer: Señor, paréceme que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que es en Jerusalén, el lugar donde es necesario adorar. Dícele Jesús: Mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Si nosotros interpretamos el texto que acabamos de leer a continuación, la mujer, en una conversación con nuestro Señor Jesucristo, le dice: Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este lugar. Y él le dice: mira, va a llegar el momento, va a llegar el tiempo en que no adoraréis aquí, sino se adorará en otro lugar, porque la salvación proviene del pueblo judío. ¿Cuántas personas hay? ¿Cuántos predicadores en el mundo señalan que el pueblo de Israel es un pueblo que se encuentra desechado? Pues bien, nosotros, si miramos el texto, podemos apreciar lo siguiente. El Señor le dice: tiempo viene, porque la salvación viene de los judíos. Jesús, estimado amigo o estimada amiga, era judío. Abraham, ¿de quién proviene el Señor Jesús? ¿De cuál provenimos nosotros? Él es nuestro Padre. Es el Padre de multitudes. Por ello, la palabra del Señor menciona en el libro de Romanos, en el capítulo número 9, si nosotros leemos, dice que son israelitas, de los cuales es la adopción, la gloria, el culto y también las promesas. Si ustedes se fijan, esto que se encuentra aquí escrito en el libro de los Romanos, cuando escribió el apóstol Pablo a la iglesia que se encontraba en Roma, y lo escribió en el idioma griego koiné, que es el idioma, la lengua más sencilla que había en aquel entonces para que toda persona pueda entender un lenguaje simple, le dice que de Israel proviene la salvación, el culto, la data de la ley, la adopción, las promesas. Estimados amigos y estimadas amigas, todo ha sido entregado al pueblo de Israel. No hay nada, absolutamente nada, que el Señor algún día haya realizado pacto alguno con otro pueblo. Siempre realizó pacto con el pueblo de Israel. Y así lo menciona en el libro de Deuteronomio, cuando le dice: yo lo elegí a ustedes por ser los más pocos. Los elegí por amor. Si nosotros miramos cuánta es el tamaño, la capacidad de gente en cada lugar, en cada pueblo, en cada país, nosotros vamos a encontrarnos que en todos los rincones del mundo la iglesia es una iglesia pequeña en número de miembros, pero con una salvedad que es la más grande en verdad. En todo lugar
se ofrece, dice la palabra, presente y sacrificio al Señor. La salvación viene, dice, de los judíos, lo dijo Jesús. Pero aquí también está diciendo que al pueblo de Israel se le dio el culto, las promesas, la data de la ley. Una pregunta para usted que nos está escuchando. ¿Con qué otro pueblo el Señor un día realizó pacto? Y la respuesta es con ninguno. Porque solamente con el pueblo de Israel el Señor un día realizó este compromiso. Si nosotros vamos al libro de Lucas, en el capítulo 24, del verso 24, la palabra de nuestro Dios menciona lo siguiente. Cuando el Señor Jesucristo estaba conversando con los discípulos, le dice que ahí, en las Escrituras, porque Jesús hablaba mucho de las Escrituras, le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen todas las cosas que están escritas de mí en la ley, de Moisés, en los profetas y en los salmos. ¿Qué es lo que sucede aquí? El Señor le está diciendo a los discípulos que estaban escritas en la ley, en los profetas y en los salmos, las cosas que tenían que cumplirse de Él. Y como ellos no entendían, como ellos no comprendían, les abre, dice el verso 45, el sentido para que comprendan las Escrituras. ¿Qué tiene que hacer usted para que pueda entender las Escrituras? ¿Cuántas Escrituras usted quizás habrá leído? ¿Cuántas Escrituras usted quizás habrá tratado de interpretar? ¿Cuántos maestros habrán llegado donde usted? Pero, estimado amigo, estimada amiga, aquí la única importancia es qué dice la palabra de Dios. Usted debe de pedirle al Señor que le abra a usted el entendimiento. Por ello le dice, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliesen, que están escritas en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Ahí estaba escrito que Él vendría a nacer de mujer. Ahí se encontraba escrito que Él era el Cordero que iba a ser sacrificado para el mundo. Y ahí estaba escrito también que Él iba a resucitar al tercer día. Estimados amigos y amigas, Cristo es la pared intermedia de separación entre el pueblo judío y el pueblo gentil. ¿Por qué? Usted, que no es israelita, que no es del pueblo de Israel, que usted no es judío de sangre, por la palabra del Señor, usted es israelita espiritual siempre y cuando usted observe los mandamientos de Dios. Pero ojo, hoy día está muy dado a que se mencionan los nombres en hebreo, pero no observan ningún mandamiento como señala el libro de Levítico y señala el libro del Éxodo. Los nombres a usted no lo va a salvar. Lo que salva al ser humano es la observancia de los santos mandamientos. Pero los nombres no tienen relación alguna con la salvación eterna o el plan de salvación. Lo que tiene que realizar usted, más allá de pronunciar nombres en hebreos, es cómo usted observó, guardó, santificó los mandamientos santos de Dios. Por ello menciona el texto que la palabra del Señor y la salvación proviene del pueblo de Israel. Y el pueblo de Israel, a él se le entregaron el culto, las promesas, la data de la ley y la adopción. Y nosotros,
pertenecemos al pueblo de Israel porque creemos en el Señor Jesucristo, que con su muerte y post-resurrección somos herederos de estas mismas promesas que entregó al pueblo de Israel. En el libro de Romanos, en el capítulo número 3, verso 1 al 3, dice que la palabra del Señor les ha sido confiada. Y hoy día, esa palabra, en nuestro tiempo, ha sido confiada a nosotros. Ha sido confiada a usted que me está escuchando. No desilusione al Señor. Acepte hoy día el observar sus santos mandamientos. Acepte hoy día usted en guardar conforme al calendario hebreo los mandamientos santos de Dios. La Pascua, la fiesta de los ácimos, el Pentecostés, las trompetas, el ayuno, la fiesta de las cabañas y los días sábados. Esas son las fiestas solemnes. Y estas son también los testimonios que usted realiza al mundo. Las noticias. Cuando dice en el libro de Salmo, noticiado. Usted con esto está dando la información al mundo que usted es israelita. Al igual como un día lo dijo el Señor Jesucristo cuando vio a Natanael. He ahí un verdadero israelita en el cual no hay engaño. Una pregunta. ¿Natanael guardaría los símbolos? ¿Realizaría los símbolos? ¿O haría la fiesta? ¿Qué cree usted? Obviamente que Natanael observaba fielmente los mandamientos santos. Los símbolos hoy día no tienen ninguna validez, pero sí tiene validez, estimado amigo, estimada amiga, la observación del mandamiento. Cuando dice, habitaréis en cabañas 8 días. 8 días usted tiene que habitar, vivir ahí, cocinar, dormir y ofrecer las 3 ofrendas encendidas que corresponden cada día, en la mañana, en la tarde y a la puesta de sol. Porque peregrino fue Abraham, habitando en tierra propia como en tierra ajena. Versos 42 y 43 del libro de Levíticos, capítulo número 23. El mandamiento le señala a usted habitar, vivir ahí. ¿Cómo usted va a ser un símbolo? Imposible. Pero usted dirá, pero yo pronuncio los nombres en hebreo y sé hablar hebreo. Eso no le va a salvar. Usted es un hombre, una mujer latino, latina. Y usted debe de nombrar al Señor y los nombres y los mandamientos conforme al lenguaje que usted es nacido. ¿O es que acaso los apóstoles se complicaron con esto? Obviamente que no. En todos los lados donde ellos fueron a hablar de la palabra del Señor, ellos iban a anunciar los santos mandamientos. Y esos santos mandamientos, de acuerdo al plan de salvación, son los que el ministerio israelita Olivo Verde y Hermoso le está entregando a usted en esta oportunidad. Es por ello que en el libro de los Hechos, en el capítulo número 10, en el verso 28, cuando es requerido el apóstol Pedro para ir donde Cornelio, cuando llegas ante su presencia y Cornelio se derriba en pie y él lo levanta y le dice, no te preocupes, levántate, yo soy hombre igual que tú, mas el Señor me ha mostrado que a ningún hombre yo llame común. Es por ello que he venido sin dudar. De la misma forma usted, que hoy día escuche este mensaje, sin dudar,
comience la observancia de los santos mandamientos para que usted y su familia pueda tener la oportunidad de salvación. Porque si usted no observa mandamientos, no tiene nada más que hacer. La observancia, el compromiso con el Señor, eso es lo que a usted le va a salvar. Por ello le dice Pedro, yo he venido sin dudar. Usted no dude nada, absolutamente nada. Usted vaya al lugar donde le corresponde reunirse sin dudar y observar los mandamientos santos de Dios. Si nosotros vemos en el capítulo número 11 del libro de Romanos, en el verso número 11, cuando el apóstol Pablo se encuentra hablándole a la iglesia que se encuentra esparcida, y le dice, digo pues, porque existía la confusión. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Que andaba tan confundido, que andaba por diversos lugares, post muerte del Señor Jesucristo. Es por ello que realiza una pregunta el apóstol. Y le dice en el verso 11 del capítulo 11 del libro de Romanos, digo pues, ¿han tropezado para que cayesen? En ninguna manera. Mas por el tropiezo de ellos vino la salvación a los gentiles para que fuesen provocados a celo. Y si la falta de ellos es la riqueza del mundo y el menoscabo de ellos la riqueza de los gentiles, ¿cuánto más el henchimiento de ellos? Amigo, amiga, por el endurecimiento del pueblo de Israel. Cuando dijo un día, su sangre caiga sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Ahí se produjo un endurecimiento. Por esta razón, hoy día el pueblo de Israel no observa los mandamientos como nosotros los realizamos. Pero ojo, va a llegar el momento que el pueblo de Israel va a creer en el Señor Jesucristo, tema para unas semanas más dentro de la profecía. Y ahí viene lo que conocemos nosotros como el término de la gracia. Por ello dice que el endurecimiento de ellos es la riqueza del mundo. Si usted quiere ser rico en observar los mandamientos santos de Dios, debe sin dudar, como dijo el apóstol Pedro, prontamente comenzar la observancia de ellos. Si continuamos nosotros en este mismo capítulo 11 del libro romano, cuando la importancia es observar mandamientos y no los nombres, porque los nombres no lo van a salvar. En el verso 30 dice, porque como también vosotros en algún tiempo no creísteis a Dios, más ahora habéis alcanzado misericordia por la incredulidad de ellos. Cuando las personas comúnmente le dicen a usted, no, si ya no es necesario observar los mandamientos. No es necesario eso, porque hoy día yo soy salvo por gracia. De acuerdo a la traducción del hebreo al griego, misericordia es gracia. Y al español es lo mismo. Misericordia y gracia es igual. Cuando se termine la misericordia, es decir, la gracia, entonces será el momento que ya no habrá más predicación y usted ya no escuchará más este mensaje. Pero aún todavía es tiempo. Y es tiempo porque la palabra de nuestro Dios menciona
lo siguiente. En el capítulo número 11 siempre del libro de Romanos, cuando dice en el verso 25, porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio, para que no seáis arrogante acerca de vosotros mismos, que el endurecimiento en parte ha acontecido en Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. ¿Cuándo comienza esto? Cuando se completa la cantidad de personas, de gentiles en el mundo, que tienen que creer, y se termina la gracia y la palabra se torna, se regresa al pueblo elegido, que es el pueblo de Israel. No menciona el número de esta cuota mundial, pero sí le debo de decir que cada día son miles y miles en el mundo que se encuentran bautizándose en distintos lugares de este planeta. Es por ello que Pablo le dice a la iglesia que nosotros no seamos arrogantes, que el endurecimiento es en parte. Pablo era hebreo, Pedro, Lucas y todos los apóstoles y todos los que entraron a la iglesia en el día de Pentecostés eran judíos. Por ello le dice a la iglesia compuesta por gentiles que no hay que ser arrogante. Que no hay que ser arrogante, porque esto ha acontecido en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Si nosotros continuamos en esto mismo, estimados hermanos, amigos que nos escuchan, aquí en Efesios, en el capítulo 11, en el capítulo 2 del libro de Efesios, en el verso 11, le está diciendo que anteriormente usted estaba sin Cristo, esparcido, sin esperanza, sin ley, sin Dios en el mundo, pero ahora usted es injertado en el olivo, en este olivo verde, en este olivo hermoso. Es por ello que menciona ahí que se derribó la pared intermedia de separación. Y le dice que ahora nosotros somos del pueblo santo de Dios. En Efesios, como estamos viendo, en el capítulo número 2, dice: en aquel tiempo, verso 12, estabais sin Cristo, alejado de la República de Israel, extranjero a los pactos de la promesa. No teníamos nosotros promesa, pero el Señor un día en el capítulo número 12 del libro de Génesis, cuando llama a Abraham de Ur de los Caldeos y le dice que se salga de su tierra, de su parentela, y se vaya a un lugar ignoto, y que ese iba a ser su tierra, y que él iba a ser padre de multitudes de gente, y que iban a ser las personas benditas en él, todos los pueblos de la tierra. Cuando esto pasó, cuando esto sucedió, no tenía hijos Abraham. Y aquí la palabra del Señor le está diciendo a usted que antes éramos extranjeros, alejados de los pactos. Más ahora, nosotros por Cristo somos hechos cercanos. Nosotros ahora somos israelitas por la muerte de Jesús. Y vamos a ser uno solo con su pueblo cuando crea el Señor Jesucristo. Pero la salvación proviene del pueblo de Israel, del pueblo judío, como señaló el Señor Jesucristo. No viene de Corea, no viene de Estados Unidos, ni de ningún otro lugar de la tierra. La salvación proviene de ahí. Y en honor al tiempo, para ir abreviando, nosotros como
judíos, como israelitas que somos, porque observamos los mandamientos santos de Dios, como lo señala el apóstol Pedro en el capítulo número 2 de Primera de Pedro, en el verso 9. Nosotros fuimos llamados a anunciar las virtudes de un siglo venidero. Somos un linaje especial, un pueblo escogido. Un pueblo escogido, hermanos. Por ello, la primicia, la oportunidad, la confianza que el Señor nos entrega, como dice en el capítulo número 3 del verso 6 del libro de Efesios, nosotros somos incorporados a este buen olivo. Somos injertados ahí. Que esta incorporación, que esta confianza que el Señor nos ha entregado, no sea en vana para ninguno de nosotros. Un hombre que lo eligió el Señor 180 años antes de su nacimiento. Ese se llamó Ciro, capítulo 44 del libro de Isaías y 45, verso 28, verso 1 y verso 2. Cuando dice Ciro es mi pastor, Ciro es mi elegido. ¿Por qué eligió a Ciro? Para poder darle la libertad después de 70 años de cautiverio en que estuvo Israel en Babilonia. Ciro, siendo un hombre de descendencia de los Aqueménides, de la descendencia de los Medos, gobernó Persia junto a un solo pueblo. Y el Señor lo tomó 180 años antes para darle la libertad a su pueblo. A nosotros nos tomó desde antes que nosotros naciésemos, así como al profeta Jeremías y a muchos más. Por eso es que dice que nosotros somos elegidos desde antes de la fundación del mundo. ¿Qué es elección? Que el Señor realizó contigo, que también fue para mí, no sea desaprovechada. La salvación viene, reitero, del pueblo de Israel. Pero si tú no observas los santos mandamientos que te he estado conversando y solamente hablas en hebreo, pronuncias los nombres, no te sirve absolutamente de nada. Lo que vale es la observancia de la ley y de los testimonios. A la ley, dice, y al testimonio. Si tú no haces conforme a esto, es porque no te ha amanecido. Pasa a vosotros, un abrazo a la distancia, y en la próxima oportunidad realizaremos otro tema dentro de la profecía que se llama el término de la gracia.